Hey, buenas noches, bienvenidos a mi canal. Espero esté todo chido allá por sus cantones en esta bonita madrugada de viernes. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a compartir un autor que fue de los primeros en unirse al movimiento psicoanalítico de Freud, pero también fue de los primeros en abandonarlo. Y estoy hablando de Wilhelm Steckel. Y voy a hablar de su ensayo La voluntad de vivir, que se encuentra en el libro del mismo nombre, La voluntad de vivir. Este libro, como pueden ver, pues ya está viejito. La verdad me entusiasmó mucho encontrarlo, conseguirlo, porque ni en PDF lo encuentras. ¿Y por qué les digo esto? Porque es un autor que hasta cierto punto la psicología se ha olvidado de él, de su nombre, porque su enseñanza se sigue utilizando en la psicología clínica, en la psicología infantil, en la psicología educativa. Y bueno, pues este autor, este libro, está escrito, la primera edición salió en la Primera Guerra Mundial y esta es la segunda edición y salió en el periodo de entreguerras. Y bueno, pues también otra cosa a tener en consideración es que antes de unirse al círculo freudiano, él fue un lector de Nietzsche y su pensamiento va a estar influido por el psicoanálisis y por Nietzsche. Y bueno, pues sin más, comenzamos. El autor empieza haciéndonos a manera de recuento de su vida, de que si le dieran la oportunidad de volver a elegir, de volver a vivir, él elegiría los mismos placeres, las mismas decisiones, los mismos errores, los mismos dolores, porque se sentía satisfecho con lo que había logrado, con la pizca de felicidad, de dicha que había conseguido. Sin embargo, a partir de su práctica clínica de ser psicoanalista, de que le llegan personas desdichadas, él no puede evitar hacerse la pregunta: ¿cómo puedes ser feliz, cómo puedes ser dichoso cuando todos los demás, cuando las personas sufren a tu alrededor? Razón por la cual entonces él le interesó y se dedicó a investigar el por qué las personas perdían esta voluntad de vivir, por qué ya no querían vivir la vida, por qué perdían la alegría de vivir. Y bueno, pues fruto de esta investigación, lo que encuentra es que las personas que pierden la voluntad de vivir es porque también han perdido la fuerza interior. Esa fuerza, la voluntad de poder, diría Nietzsche, para hacer las cosas por nosotros mismos, para hacernos valer en el mundo real, para poder conquistar las pequeñas satisfacciones del día a día. Entonces, como pierden la fuerza interior para hacer cosas, se vuelven eternos contemplativos, esperan que la felicidad llegue volando por la ventana, que se les aparezca el hada madrina o que el gran milagro ocurra, pero no se dan cuenta de que la vida, la muerte, la enfermedad son el milagro. Se la pasan esperando el milagro, pero no se dan cuenta que el que ellos estén vivos es el milagro mismo. Y entonces, como se la pasan esperando este milagro que nunca llega, se refugian en la fantasía para huir de la realidad, pierden el contacto con la realidad, se vuelven parapáticos. Y llega un punto, en el caso pues, de los más patológicos como la psicosis, en el que de plano la realidad retrocede ante su mundo de fantasías. El mundo interno está tan hipertrofiado que termina venciendo o imponiéndose a la realidad de las personas. Y entonces nos dice que lo que la persona, por decirlo así, que no ha perdido esta voluntad, la persona cuerda, lo que se tiene que hacer, lo que hace es encontrar el equilibrio entre el mundo interior y el mundo exterior. Y hablo aquí de equilibrio, no nos dice no vivir en el mundo interior o no nos dice refúgiate en el mundo interior ni tienes que vivir completamente en el mundo exterior. Nos dice encuentra el equilibrio, porque si se reprime uno, se niega uno, pues el otro se vuelve patológico, retorna a lo reprimido. Entonces se tiene que encontrar el balance entre la realidad y la fantasía para poder conseguir conquistar esas pequeñas dichas, esas pequeñas satisfacciones
del día a día. A la vez nos dice Stekel que como están ansiosos de lo extraordinario, de los grandes placeres, entonces pues estas personas buscan pues el placer de los placeres, que no es otra cosa que el goce sexual, el encuentro sexual con un hombre o con una mujer. Y bueno, pues nos dice Stekel que porque no pueden conquistar las pequeñas satisfacciones del día a día, se enfocan en buscar grandes placeres extraordinarios. Y entonces ocurre una hipervalorización de la sexualidad. Se sobreestima. Y bueno, él atribuye esta sobreestimación de lo sexual debido a que no se puede conquistar las pequeñas satisfacciones que, aunque derivan del impulso sexual, del impulso del eros, son sublimados, transformados por objetos, por acciones socialmente elevadas como el arte, la música, la poesía. Pero como estas personas que pierden la voluntad de vivir no tienen esa capacidad, se la pasan, por decirlo así, hambrientos de sexo. Y a la vez esta hambre de sexo provoca una desestimación de la vejez. ¿Y a qué se refiere esto? Que por un lado a los viejitos se le ven como con signos de inutilidad, y por otro lado las personas no quieren llegar a la vejez. Se aterran con las primeras canas, con las primeras arrugas, porque la vejez es vista como las personas que no pueden amar, que sufren una disminución en su potencia erótica, pues a comparación de los jóvenes. Y nadie quiere caer en esa categoría de personas que no son buenos amantes o que han perdido de plano la capacidad de el encuentro sexual. Lo que provoca, nos dice, que hoy en día pues haya muchos productos que dicen crema antiarrugas, rejuvenece tu cara, tintes de cabello permanentes para hombre y para mujer, que hombres y mujeres vayan a salones de belleza tratando de recuperar su juventud cuando no logran más que un pálido reflejo de la misma. Y bueno, pues otra de las cosas que ocurren en las personas que pierden la voluntad de vivir es que predomina el instinto de muerte. Como se la pasan buscando al eros, pero el eros absoluto en el encuentro sexual, y de una manera muy fantasiada, deformada por la fantasía, entonces cuando se diluye este deseo de vivir por debajo, este instinto erótico por debajo de lo aceptable, de lo tolerable, entonces surge la parte opuesta, el instinto de muerte, que recordemos que conviven y se actúan de una manera sinérgica. No son aislados, pero tampoco se puede considerar que sean buenos o malos. Cada uno tiene su función. Si no fuera por la agresividad, por el instinto de muerte, pues no nos podríamos defender. Y si no fuera por los instintos sexuales, el eros, no podríamos vivir en sociedad. Entonces, pero cuando uno surge solamente, toma el control, cuando no hay balance en estos dos instintos y surge el de muerte, pues se puede caracterizar a la persona consumida por este instinto como al suicida. Las personas suicidas pues son personas, nos dice Wilhelm Stekel desde un enfoque analítico, neuróticos que no pudieron resolver un conflicto vital, de manera tal que le pierden el sentido a la vida y empiezan a hacerse la pregunta de ¿para qué vive el ser humano? ¿Cuál es el sentido de vivir? Precisamente porque no lo han encontrado, no lo lograron aprehender. Y entonces pues nos dice, las personas suicidas son esas personas que como están hambrientos de lo extraordinario, de grandes placeres, no logran encontrar las pequeñas satisfacciones del día a día, de manera tal que la vida les parece vacía, sin sentido, y pues en algunos casos pues terminan suicidándose. En otros casos no tan patológicos, que no lleguen a tal extremo, pues nos dice el instinto de muerte se presenta a manera de costumbre, cristaliza en las costumbres, porque lo propio del ser humano, como vimos en el video de Eric Fromm y las necesidades psíquicas, es constantemente estar evolucionando, renovándose, cambiando, creciendo. Sin embargo,
si se cae en la costumbre por el miedo a la incertidumbre o porque se ha perdido el coraje y la fuerza interior, pues entonces la costumbre termina por drenar la energía de las personas y no salen de ese lugar y como decía Eric Fromm, después de un tiempo el pasado se convierte en una cadena. Y bueno, pues asimismo nos habla del neurótico. Aquí dice nerviosidad, porque en su época la nerviosidad era sinónimo de neuroticismo. A una persona que se le decía nervioso, también se le decía, era sinónimo de neurótico. Y entonces nos dice que los neuróticos, los nerviosos, estas personas pierden sus energías, gastan sus energías físicas y mentales en mantener sus propias fantasías, porque están bajo la tiranía de imperativos que están basados en meras ilusiones, en meros engaños. Entonces todas sus energías se van, toda su fuerza interior se pierde en miles de prohibiciones de eso no puedes, miles de dudas, eso no debes, y miles de engaños a uno mismo, de eso no quiero, eso no pasó así. Y esto, ¿cómo se relaciona? Porque recordemos que uno de los descubrimientos que hizo el psicoanálisis y que después otras escuelas terapéuticas iban a copiar, es que las personas tienen mecanismos de defensa, mecanismos por los cuales nosotros mismos deformamos la realidad para hacerla menos dolorosa. Y bueno, pues ese deformar la realidad no es otra cosa que engañarse a uno mismo. Y bueno, pues si todo esto tienen las personas que han perdido esta voluntad de vivir, ¿qué pasa con las personas que la conservan y que luchan por la vida, que son luchadores, que conquistan la felicidad del día a día? Y bueno, pues nos dice que estas personas que tienen la voluntad de vivir son aquellas que encuentran el equilibrio entre las pulsiones de vida y las de muerte, y el equilibrio entre el mundo interior y la realidad. Y también nos recuerda la frase de un poeta llamado Mutaltuti, que dice que placer es virtud, virtud entendida en el sentido aristotélico de equilibrio, encontrar el equilibrio entre los opuestos. Asimismo nos dice Wilhelm Steckel que la felicidad no es fácil, exige dos cosas principalmente: la renuncia a nuestros deseos absurdos, a nuestros sueños a veces igual absurdos, grandes, irrealizables, y también exige la actividad propia, el esfuerzo propio, que conquistemos la felicidad por nosotros mismos, porque esta no va a venir volando ni va a llegar flotando por la ventana. La tenemos que conquistar con nuestras propias acciones. Y bueno, pues asimismo la felicidad exige la renovación, que constantemente estemos cambiando, naciendo, desarrollando nuestro potencial. Permanecer igual en lo invariable, pero cambiar en lo variable. Y bueno, pues también aquí le puse la voluntad de vivir es amor, porque para Wilhelm Steckel la afirmación de la vida misma es vivir nuestra propia vida, y nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. ¿Por qué? Porque por un lado las personas somos diferentes, algunas tienen la pulsión de Eros más exacerbada y otros la de Tánatos, y asimismo porque todo esto es teoría. Es muy fácil decir, encuentra el equilibrio, conquista la felicidad, estate en paz, pero ya el hacerlo, la práctica, requiere de nuestra propia actividad. Y como ocurre muchas veces cuando emprendemos una nueva actividad, lo más probable es que las primeras veces no nos salga como esperamos o de plano nos salga mal. Y entonces nos dice Wilhelm Steckel que desee conquistar la vida, que cada uno viva su propia vida, va a surgir de cada persona un río de amor. Y cuando millones de personas surge este río, se va a convertir en un gran océano. Asimismo, nos recuerda Wilhelm Steckel, como haciéndonos una descripción de la época, de que cuando fue la Primera Guerra Mundial,
las personas, la masa, volvió a obtener como una satisfacción de las pequeñas cosas. Como la muerte apremiaba, se veía muy cerca la destrucción. Pequeñas cosas como la comida, la convivencia familiar, el estar vivo un día más, se volvieron a ver como cosas extraordinarias que le daban a la vida el sabor de la vida misma. Sin embargo, nos dice Stekel, qué rápido olvidan las personas, y nos menciona que al menos en esa época, en el momento y el tiempo y el lugar en el que él vivió, pues después de la guerra hubo un aumento de suicidios en masa. Y pues a la vez recordemos que era el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial pues ya estaba echando gérmenes a través del nazismo, del fascismo de Mussolini y pues también de la URSS, que cuando cayó en manos de Stalin, cuando Stalin llegó al poder, de ser esa utopía socialista se convirtió pues tal cual en una dictadura. Entonces pues Wilhelm Stekel dice que todavía no se ha conquistado, las personas siguen hastiadas de vivir, todavía no encuentran el sentido de la vida. Y entonces, pues, a manera de conclusión, nos podemos quedar con estas dos enseñanzas. La primera es encontrar el equilibrio y que la afirmación de la vida se da viviendo nuestra propia vida. Y bueno, pues por último me gustaría compartirles la frase que dice al final del capítulo, en el cual menciona que el amor en todas sus formas es la voluntad de vivir y que del yo amo se va a evolucionar al amor al prójimo y del amor al prójimo un amor universal a la vida, al ser humano, a los animales, a las plantas, un amor que se convierta, o más bien que es, la voluntad de vivir. Bueno, pues sin más por el momento, linda noche, espero les haya gustado, compártanlo si fue así para que llegue a más personas, y pues sin más por el momento, me despido y pues nos vemos, hasta luego.